La noche caía sobre la Ciudad de México como un manto de terciopelo negro salpicado de luces titilantes. En un pequeño departamento del barrio de la Condesa, Lucía Mendoza, una periodista de investigación de 35 años, se encontraba sumergida en su trabajo. El suave tecleo de su laptop era el único sonido que rompía el silencio de la habitación, iluminada únicamente por la luz azulada de la pantalla. De repente, el timbre familiar de WhatsApp resonó en la quietud. Lucía, con el ceño fruncido, alcanzó su celular. Era medianoche, una hora inusual para recibir mensajes. Al desbloquear la pantalla, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El remitente era imposible, su abuela, fallecida hace 3 años. Con manos temblorosas, Lucía abrió el mensaje. Mi niña querida, sé que esto te parecerá imposible, pero necesito advertirte. La muerte ronda cerca. Cuídate mucho mañana al cruzar la avenida Reforma. El peligro acecha en las sombras. Te quiero, mi lucerito. El corazón de Lucía latía desbocado. Se pellizcó el brazo, convencida de que estaba soñando. El dolor agudo le confirmó que estaba bien despierta. No mames, ¿qué chingados está pasando?, murmuró, mientras releía el mensaje una y otra vez. La habitación de repente parecía más fría, más oscura. Lucía encendió todas las luces, como si la claridad pudiera ahuyentar la sensación de irrealidad que la envolvía. Se paseó por el departamento, su mente dando vueltas entre la incredulidad, el miedo y una pizca de esperanza. ¿Y si realmente era su abuela tratando de protegerla? Lucía recordó las tardes en la cocina de su abuela, el aroma a chocolate caliente y pan dulce, las historias de fantasmas que la anciana le contaba. Siempre había creído en lo sobrenatural. ¿Podría ser esto una prueba? Mientras el amanecer se asomaba tímidamente por la ventana, Lucía tomó una decisión. Periodista hasta la médula, no podía ignorar este misterio. Investigaría hasta llegar al fondo del asunto, sin importar lo descabellado que pareciera. Se vistió rápidamente, optando por unos jeans, una blusa blanca y su chamarra de cuero favorita. Antes de salir, miró su reflejo en el espejo. Sus ojos oscuros brillaban con determinación, contrastando con la palidez de su rostro. «Órale pues, abue», dijo en voz alta. «Vamos a ver qué onda con tu mensaje». Al salir a la calle, la Ciudad de México ya bullía de actividad. El aroma a tamales y café recién hecho se mezclaba con el smog característico de la urbe. Lucía caminó con cautela, sus sentidos en alerta máxima. Llegó a la avenida Reforma, su corazón acelerándose con cada paso. La majestuosa avenida, con sus palmeras y monumentos, parecía normal, pero Lucía sentía una tensión en el aire, como si la ciudad misma contuviera la respiración. De repente, un chirrido de llantas rompió el bullicio matutino. Lucía se giró justo a tiempo para ver un auto fuera de control dirigiéndose hacia ella. En un instante de pánico, recordó el mensaje de su abuela y saltó hacia atrás, cayendo sobre la acera. El auto pasó rozándola y se estrelló contra un poste a pocos metros. El tiempo pareció detenerse. Lucía, aún en el suelo, sentía el latido de su corazón en los oídos. «¡Ay, cabrón!», exclamó, su voz apenas un susurro. No mames, el mensaje era real. Mientras se levantaba, temblorosa, su teléfono vibró. Otro mensaje de su abuela. «Gracias a Dios estás a salvo, mi niña. Pero esto es solo el comienzo. Busca a Javier Soto en el periódico El Universal. Él tiene respuestas». Lucía miró a su alrededor, esperando ver alguna señal de su abuela, pero solo se encontró con los rostros preocupados de los transeúntes que se habían acercado a ayudar. Con la adrenalina aún corriendo por sus venas, Lucía decidió ir directamente a las oficinas de El Universal. En el camino, no dejaba de pensar en las implicaciones de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que los muertos se comunicaran por WhatsApp? ¿Y por qué su abuela? El edificio de El Universal se alzaba imponente frente a ella. Lucía entró, mostrando su credencial de prensa.
Preguntó por Javier Soto y le indicaron que era un reportero de la sección de tecnología. Cuando lo encontró, Javier la miró con una mezcla de sorpresa y temor. Era un hombre joven, de unos 30 años, con gafas de pasta y un aire nervioso. «Te estaba esperando, Lucía», dijo Javier, su voz apenas un susurro. «No eres la única que ha recibido mensajes del más allá». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se sentó frente a Javier, sintiendo que estaba a punto de sumergirse en aguas muy profundas y oscuras. «Cuéntamelo todo», exigió, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Javier miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie los escuchara. Luego, con un suspiro profundo, comenzó su relato. Todo empezó hace una semana. Personas de toda la ciudad han estado recibiendo mensajes de sus seres queridos fallecidos. Todos con advertencias sobre muertes futuras. Mientras Javier hablaba, Lucía sentía que se abría ante ella un nuevo mundo, uno donde la línea entre la vida y la muerte se había vuelto borrosa. Lo que no sabía era que esta investigación la llevaría a enfrentar sus propios demonios y a descubrir verdades que cambiarían su vida para siempre. La Ciudad de México, con sus secretos ancestrales y su mezcla de modernidad y tradición, se convertía en el escenario perfecto para una historia donde lo imposible se volvía realidad, y donde los mensajes de los muertos eran solo el principio de una aventura que desafiaría todo lo que Lucía creía saber sobre la vida, la muerte y el más allá. El sol de la mañana bañaba las calles de la Ciudad de México con un resplandor dorado, pero para Lucía Mendoza, el mundo había perdido su brillo habitual. Después de su conversación con Javier Soto en las oficinas de El Universal, su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. Caminando por la avenida Reforma, Lucía no podía evitar mirar constantemente sobre su hombro. Cada sombra, cada ruido, la ponía en alerta. El bullicio típico de la ciudad parecía ahora una sinfonía siniestra, ocultando peligros en cada esquina. «Pinche paranoia», murmuró para sí misma, tratando de sacudirse la sensación de estar siendo observada. De repente, un chirrido de llantas rompió el bullicio matutino. Lucía se giró, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Un auto fuera de control se dirigía directamente hacia ella, zigzagueando entre los demás vehículos. En un instante de pánico, Lucía recordó el mensaje de su abuela y saltó hacia atrás, cayendo sobre la acera. El auto pasó rozándola y se estrelló contra un poste a pocos metros. «¡Ay, cabrón!», exclamó Lucía, su corazón latiendo a 1000 por hora. No mames, el mensaje era real. La gente se arremolinaba alrededor del accidente, pero Lucía apenas los notaba. Su mente estaba fija en la realización de que la advertencia de su abuela le había salvado la vida. Ya no había lugar para la duda, algo sobrenatural estaba sucediendo. Mientras se levantaba, temblorosa, su teléfono vibró. Otro mensaje de su abuela. «Gracias a Dios estás a salvo, mi niña. Pero esto es solo el comienzo. Busca a María Flores en el café de la parroquia. Ella tiene más piezas del rompecabezas». Lucía, aún conmocionada, decidió ir directamente al café mencionado. En el camino, no dejaba de pensar en las implicaciones de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que los muertos se comunicaran por WhatsApp? ¿Y por qué su abuela parecía saber tanto? El café de la parroquia era un local pequeño y acogedor, con el aroma a café recién molido y pan dulce flotando en el aire. Lucía escaneó el lugar hasta que sus ojos se posaron en una mujer joven sentada en un rincón, tecleando furiosamente en una laptop. «María Flores», preguntó Lucía, acercándose a la mesa. La mujer levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de inteligencia y cautela. «Tú debes ser Lucía. Te estaba esperando». Lucía se sentó, sintiendo que estaba a punto de sumergirse en aguas aún más profundas y oscuras. «¿Qué sabes sobre los mensajes?», exigió Lucía, su voz apenas un susurro. María miró a su alrededor antes de inclinarse hacia adelante. «Es más grande de lo que imaginas, Lucía. No solo son mensajes. Es una brecha en la realidad misma». Mientras María hablaba,
Lucía sentía que el mundo a su alrededor se desvanecía. La experta en tecnología le explicó sobre una red de comunicación cuántica, experimentos gubernamentales secretos y la posibilidad de que el velo entre los mundos de los vivos y los muertos se estuviera desgarrando. Pero, ¿por qué ahora?, preguntó Lucía, tratando de procesar toda la información. María suspiró. Hay una alineación cósmica única. El equinoccio de primavera se acerca, y con él, el punto más débil entre los mundos. Justo en ese momento, las luces del café parpadearon. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. Por el rabillo del ojo, creyó ver una figura familiar, su abuela, de pie junto a la barra, sonriéndole tristemente antes de desvanecerse. ¿Lo viste?, preguntó Lucía, su voz temblorosa. María asintió, su rostro pálido. Están cruzando. Cada vez con más frecuencia. El celular de Lucía vibró nuevamente. Esta vez, el mensaje era diferente. El velo se está rompiendo. Tienen que detenerlo antes de que sea tarde. Busquen en el Museo Nacional de Antropología. La respuesta está en el pasado. Lucía y María intercambiaron miradas. Sabían que estaban al borde de un descubrimiento que podría cambiar el mundo para siempre. Vámonos, dijo Lucía, poniéndose de pie. Tenemos un museo que visitar. Mientras salían del café, Lucía no pudo evitar notar que las sombras parecían moverse de forma extraña, como si tuvieran vida propia. La Ciudad de México, siempre vibrante y llena de vida, ahora parecía estar al borde de algo más allá de la comprensión humana. El trayecto al Museo Nacional de Antropología fue tenso. Cada semáforo en rojo, cada peatón que cruzaba frente a ellas, parecía una posible amenaza. Lucía no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo observadas, no solo por los vivos, sino también por los muertos. Al llegar al museo, se encontraron con Javier esperándolas en la entrada. Su rostro mostraba una mezcla de emoción y miedo. Chicas, no van a creer lo que descubrí, dijo, guiándolas rápidamente hacia el interior. Mientras caminaban por los pasillos llenos de artefactos antiguos, Javier les contó sobre una leyenda azteca que hablaba de un portal entre los mundos, un lugar donde los vivos podían comunicarse con los muertos. Según la leyenda, cada 52 años, durante la ceremonia del Fuego Nuevo, el portal se abría, explicó Javier. Pero algo salió mal en el último ciclo. El portal nunca se cerró completamente. Se detuvieron frente a una vitrina que contenía un antiguo códice. Las imágenes mostraban figuras esqueléticas emergiendo de una grieta en la tierra, mientras sacerdotes realizaban elaborados rituales. ¿Están diciendo que todo esto tiene que ver con una antigua maldición azteca?, preguntó Lucía, incrédula. María, que había estado examinando el códice en silencio, habló, no una maldición. Una profecía. Y creo que se está cumpliendo ahora. De repente, las luces del museo parpadearon. Un frío intenso invadió la sala, y Lucía juró ver figuras translúcidas moviéndose entre las vitrinas. Tenemos que irnos, dijo Javier, su voz cargada de urgencia. No estamos seguros aquí. Pero antes de que pudieran moverse, una voz familiar resonó en la sala vacía. Mi niña, el tiempo se agota. Deben cerrar el portal antes de que sea demasiado tarde. Busquen el lugar donde los mundos se tocan. Ahí encontrarán la respuesta. Lucía se giró, buscando desesperadamente la fuente de la voz de su abuela. Pero solo vio sombras danzantes y el reflejo de su propio rostro pálido en las vitrinas. Donde se tocan los mundos, murmuró María, su mente trabajando a toda velocidad. Javier chasqueó los dedos. El Templo Mayor. Es el centro del antiguo Tenochtitlán. Si hay un lugar donde los mundos se tocan, tiene que ser ahí. Los tres se miraron, la realización de lo que estaban a punto de enfrentar pesando sobre ellos. Sabían que estaban al borde de un descubrimiento que podría cambiar el curso de la historia, o tal vez, destruir la barrera entre la vida y la muerte para siempre. Vámonos, dijo Lucía, su voz firme a pesar del miedo que sentía.
tenemos un portal que cerrar. Mientras salían del museo, la noche caía sobre la Ciudad de México. Las luces de la ciudad parecían más tenues, como si el mundo de los vivos estuviera perdiendo fuerza frente a la invasión de lo sobrenatural. Lucía miró su teléfono una vez más, esperando otro mensaje de su abuela. Pero la pantalla permaneció en silencio. Ahora estaban por su cuenta, enfrentando fuerzas más allá de su comprensión, con el destino de dos mundos en sus manos. La noche de la Ciudad de México nunca había parecido tan larga, ni tan peligrosa, como en ese momento. La noche había caído sobre la Ciudad de México como un manto oscuro, salpicado por las luces titilantes de los edificios y el tráfico incesante. Lucía, Javier y María se apresuraban por las calles del centro histórico, sus pasos resonando en el pavimento antiguo mientras se dirigían al Templo Mayor. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si la ciudad misma contuviera la respiración ante lo que estaba por venir. Lucía no podía sacudirse la sensación de que ojos invisibles los observaban desde las sombras. ¿Están seguros de que es aquí?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro mientras se detenían frente a las ruinas del Templo Mayor. Javier asintió, sus ojos escaneando el área. Si hay un lugar donde los mundos se tocan, tiene que ser este. El ombligo del universo azteca. María, que había estado tecleando furiosamente en su teléfono, levantó la vista con una expresión de asombro. Chicos, miren esto, dijo, mostrándoles la pantalla. He estado rastreando la actividad de los mensajes fantasma. Todos convergen aquí. En la pantalla, un mapa de la ciudad mostraba cientos de puntos luminosos, todos confluyendo en el lugar exacto donde se encontraban. No mames, murmuró Lucía, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. De repente, el aire a su alrededor se volvió gélido. Las luces de la calle parpadearon, y por un momento, Lucía juró ver figuras translúcidas moviéndose entre las ruinas del templo. «Rápido», exclamó Javier. «Tenemos que encontrar el punto exacto antes de que sea demasiado tarde». Los tres se adentraron en las ruinas, sus pasos cautelosos sobre las antiguas piedras. El silencio era opresivo, roto solo por el ocasional ulular de un búho y el latido acelerado de sus propios corazones. Mientras avanzaban, Lucía no pudo evitar pensar en su abuela. ¿Estaría observándolos ahora? ¿Podría ayudarlos de alguna manera? Como respondiendo a sus pensamientos, su teléfono vibró. Con manos temblorosas, Lucía leyó el mensaje. El portal está en el centro del templo, mi niña. Busca la piedra con el símbolo del sol y la luna unidos. Pero ten cuidado, no todos los que cruzan tienen buenas intenciones. Por aquí, dijo Lucía, guiando a los demás hacia el centro de las ruinas. A medida que se acercaban, el aire se volvía más denso, como si estuviera cargado de electricidad. María sacó un pequeño dispositivo de su mochila, que emitía un pitido cada vez más frecuente. La actividad electromagnética está fuera de escala, explicó, su voz tensa. Definitivamente hay algo aquí. Finalmente, llegaron a una pequeña plaza en el corazón del templo. En el centro, una losa de piedra se destacaba, su superficie cubierta de intrincados grabados. Ahí está, señaló Javier, apuntando hacia un símbolo en el centro de la losa. El sol y la luna unidos. Lucía se acercó, sintiendo el poder emanar de la piedra. Extendió su mano, sus dedos rozando la superficie áspera. En ese instante, todo cambió. Un destello de luz cegadora inundó la plaza, y Lucía sintió como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. Cuando pudo ver de nuevo, se encontró en un lugar que desafiaba toda lógica. Era el Templo Mayor, pero no como lo conocían. Estaba completo, majestuoso, como en sus días de gloria. Pero al mismo tiempo, era etéreo, translúcido. Y a su alrededor, cientos de figuras espectrales se movían, algunas con ropajes aztecas, otras con vestimentas de diferentes épocas. ¡Qué chingados!, exclamó Javier, su voz sonando distante y cercana al mismo tiempo. María, pálida pero determinada, observaba todo con ojos científicos. Creo que,
creo que estamos en el punto exacto donde los mundos se tocan. Ni completamente en el mundo de los vivos, ni en el de los muertos. Lucía trató de procesar lo que estaba viendo. Figuras familiares pasaban a su lado, vio a su abuelo, fallecido hace décadas, y a un antiguo profesor de la universidad. Todos parecían confundidos, como si no entendieran completamente dónde estaban o qué estaba pasando. «Tenemos que cerrar esto», dijo Lucía, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «No puede quedar abierto». Pero antes de que pudieran hacer algo, una voz resonó en el espacio etéreo. «Al fin han llegado. Los estábamos esperando». Se giraron para ver a un hombre alto, vestido completamente de negro, emergiendo de entre las sombras. Su rostro era familiar, era el mismo hombre que Lucía había visto en la foto con su abuela. «¿Quién eres?», exigió Lucía, su voz temblando ligeramente. El hombre sonrió, pero era una sonrisa fría, sin alegría. «Soy el guardián del portal, el que ha mantenido el equilibrio entre los mundos durante siglos. Y ustedes, mis queridos, están a punto de destruir todo por lo que he trabajado». Javier dio un paso adelante, su rostro una mezcla de confusión y determinación. «¿De qué estás hablando?». «Estamos tratando de cerrar el portal». El guardián rió, un sonido que hizo que a Lucía se le erizara la piel. «¿Cerrar? No, no, no. Están a punto de abrirlo completamente. ¿No lo ven? Sus acciones, su presencia aquí, es lo que finalmente romperá el sello». María, que había estado observando en silencio, habló: «Es una trampa. Nos trajeron aquí a propósito». La realización golpeó a Lucía como un puñetazo en el estómago. Todos los mensajes, las advertencias, incluso el de su abuela, ¿habían sido parte de un plan elaborado? «¿Por qué?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. «¿Por qué hacer todo esto?». El guardián extendió sus brazos, abarcando el espacio etéreo a su alrededor. «Imaginen un mundo donde la muerte no sea el final. Donde podamos comunicarnos libremente con nuestros seres queridos perdidos. Donde el conocimiento de siglos esté al alcance de la mano. ¿No lo ven? Estamos al borde de una nueva era». Pero mientras hablaba, Lucía notó que las figuras espectrales a su alrededor comenzaban a cambiar. Algunas se volvían más sólidas, más reales, mientras que otras parecían desvanecerse. «El equilibrio», murmuró María, su mente trabajando a toda velocidad. «Si el portal se abre completamente, el equilibrio entre los mundos se romperá. No solo los muertos podrán comunicarse con los vivos, sino que podrán cruzar libremente». Javier palideció. «¿Y si los muertos pueden cruzar? Los vivos también podrían quedar atrapados del otro lado», completó Lucía, la horrible realización asentándose en su estómago. El guardián dio un paso hacia ellos, sus ojos brillando con un fervor casi maniático. «Un pequeño precio a pagar por el conocimiento eterno, ¿no creen?». Lucía miró a su alrededor, desesperada. Las figuras espectrales se acercaban cada vez más, algunas con expresiones de anhelo, otras con miradas depredadoras. El aire se volvía cada vez más denso, como si la barrera entre los mundos estuviera a punto de colapsar. En ese momento, Lucía sintió una presencia familiar a su lado. Giró para ver a su abuela, su figura etérea pero inconfundible. «Mi niña», dijo la abuela, su voz un eco distante. «No todo es lo que parece. La clave está en tu corazón. Recuerda, el amor trasciende la muerte, pero también respeta sus límites». Con esas palabras, la figura de su abuela comenzó a desvanecerse. «Abuela, espera», gritó Lucía, extendiendo su mano. Pero era tarde. Su abuela había desaparecido, dejando tras de sí solo un susurro en el viento: «Confía en ti misma, Lucerito». Lucía se volvió hacia sus amigos, una nueva determinación brillando en sus ojos. «Tenemos que detener esto», dijo. «No importa cómo». El guardián, notando el cambio en Lucía, dio un paso hacia ella. «No entiendes el poder que estás rechazando, niña.
pero Lucía ya no escuchaba. Con un movimiento rápido, sacó su teléfono y abrió la aplicación de WhatsApp. Si los mensajes habían sido el catalizador para abrir el portal, tal vez también podrían cerrarlo. María, Javier, gritó. Sus teléfonos. Usen sus teléfonos. Sin entender completamente, pero confiando en Lucía, sus amigos sacaron sus dispositivos. Envíen un mensaje, instruyó Lucía. A todos sus contactos. Díganles que amen, que recuerden, pero que dejen ir. Que la muerte es parte de la vida, y que romper ese ciclo solo traerá caos. Mientras tecleaban frenéticamente, el espacio a su alrededor comenzó a vibrar. Las figuras espectrales parecían confundidas, algunas retrocediendo, otras desvaneciéndose. El guardián, dándose cuenta de lo que estaban haciendo, se lanzó hacia ellos. No. No pueden detenerlo. Estamos tan cerca. Pero era tarde. Una onda expansiva de energía emanó de sus teléfonos, extendiéndose por todo el espacio etéreo. Las figuras espectrales comenzaron a desvanecerse, algunas con sonrisas de paz, otras con expresiones de alivio. El guardián gritó, su forma volviéndose cada vez menos sólida. No entienden lo que han hecho. Y con un último destello de luz, el mundo etéreo desapareció. Lucía, Javier y María se encontraron de nuevo en las ruinas del Templo Mayor, la noche de la Ciudad de México rodeándolos. El aire ya no estaba cargado de energía sobrenatural, y el silencio era roto solo por el sonido distante del tráfico. ¿Lo logramos?, preguntó Javier, su voz temblorosa. María revisó su dispositivo. La actividad electromagnética ha vuelto a la normalidad. Creo que sí, lo logramos. Lucía miró su teléfono. No había más mensajes de su abuela, ni de ningún otro ser del más allá. Sintió una mezcla de alivio y tristeza. Se acabó, dijo suavemente. El portal está cerrado. Mientras los primeros rayos del amanecer comenzaban a iluminar la ciudad, los tres amigos se miraron, conscientes de que habían vivido una experiencia que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Y ahora qué?, preguntó Javier, rompiendo el silencio. Lucía miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a asomarse entre los edificios de la Ciudad de México. Ahora, dijo con una mezcla de determinación y cansancio, tenemos una historia que contar. Los tres caminaron lentamente fuera de las ruinas del Templo Mayor, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La ciudad comenzaba a despertar a su alrededor, ajena al drama sobrenatural que acababa de desarrollarse en su corazón histórico. De repente, el teléfono de Lucía vibró. Por un momento, su corazón se detuvo, pensando que podría ser otro mensaje del más allá. Pero al revisar, vio que era un mensaje de su jefe en el Universal. Lucía, necesito que vengas a la oficina inmediatamente. Hay reportes de actividad paranormal en toda la ciudad. Quiero que investigues y escribas la nota principal. Lucía no pudo evitar soltar una risa amarga. Si su jefe supiera la verdad. ¿Qué hacemos con toda esta información?, preguntó María, su voz cargada de preocupación. No podemos simplemente contarle al mundo sobre portales interdimensionales y mensajes de WhatsApp de los muertos. Javier asintió. Nadie nos creería. Y si lo hicieran, podría causar pánico. Lucía consideró sus opciones por un momento. Como periodista, su instinto le decía que debía contar la verdad, sin importar cuán increíble fuera. Pero también entendía las implicaciones de revelar algo así al mundo. Tal vez, dijo finalmente, la verdad completa no es lo que el mundo necesita ahora. Pero podemos contar una versión de la historia. Una que haga que la gente reflexione sobre la vida, la muerte y la importancia de valorar el tiempo que tenemos con nuestros seres queridos. María y Javier asintieron, comprendiendo la sabiduría en las palabras de Lucía. Entonces, ¿qué les parece si vamos por unos chilaquiles y un café bien cargado?, sugirió Javier, tratando de aligerar el ambiente. Creo que nos lo hemos ganado después de salvar al mundo y todo eso.
Lucía y María rieron, sintiendo como la tensión de las últimas horas comenzaba a disiparse. Mientras caminaban hacia un pequeño café cercano, Lucía no pudo evitar mirar una última vez hacia el templo mayor. Por un momento, creyó ver la figura etérea de su abuela sonriéndole desde las ruinas. Parpadeó, y la visión desapareció. «Gracias, abuela», susurró al viento. «Por todo». El tercer capítulo de El WhatsApp de los muertos terminaba así, con nuestros protagonistas enfrentando las consecuencias de su aventura sobrenatural. Habían cerrado el portal entre los mundos, pero ahora tenían que lidiar con el conocimiento que habían adquirido y decidir cómo compartirlo o no con el resto del mundo. Mientras se sentaban en el café, rodeados por el bullicio matutino de la Ciudad de México, Lucía, Javier y María sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Habían vislumbrado un mundo más allá de lo conocido, y aunque habían decidido mantener la mayor parte en secreto, esa experiencia los había cambiado profundamente. Lucía sacó su libreta y comenzó a escribir, las palabras fluyendo mientras trataba de capturar la esencia de su experiencia sin revelar demasiado. Su artículo hablaría de conexiones misteriosas, de la importancia de la memoria y el amor, y de cómo la tecnología podía a veces acercarnos a lo inexplicable. Mientras escribía, Lucía se dio cuenta de que, aunque el portal estaba cerrado, la conexión con sus seres queridos fallecidos permanecía, no a través de mensajes de WhatsApp, sino en sus corazones y recuerdos. Y esa, pensó, era la verdadera magia que valía la pena compartir con el mundo. El sol de la tarde se filtraba por las persianas del pequeño departamento de Lucía en la colonia Roma, creando patrones danzantes en las paredes cubiertas de recortes de periódicos y notas adhesivas. Habían pasado 3 días desde los eventos en el Templo Mayor, y Lucía aún no podía sacudirse la sensación de que el mundo había cambiado fundamentalmente, aunque nadie más pareciera notarlo. Su artículo sobre «Fenómenos inexplicables» en la ciudad había sido publicado en la primera plana de El Universal, generando un revuelo de teorías y especulaciones en redes sociales. Pero Lucía sabía que la verdad era mucho más extraña y peligrosa que cualquier cosa que hubiera escrito. Sentada frente a su laptop, Lucía releía por enésima vez los mensajes que había recibido de su abuela. Aunque el portal estaba cerrado, no podía evitar sentir que había algo más, alguna pieza del rompecabezas que se le escapaba. De repente, su teléfono vibró. Por un momento, su corazón se aceleró, pensando que podría ser otro mensaje del más allá. Pero era María. «Lucía, necesito verte. He descubierto algo. Ven al café de siempre en 1 hora. Es urgente». Intrigada y un poco preocupada, Lucía se preparó para salir. Mientras se ponía su chamarra de cuero favorita, no pudo evitar mirar por encima del hombro, como si esperara ver alguna figura espectral en las sombras de su apartamento. El café estaba lleno del bullicio típico de una tarde en la Ciudad de México. El aroma a café recién hecho y pan dulce llenaba el aire, mezclándose con el murmullo de conversaciones y el ocasional claxon de la calle. María ya estaba allí, sentada en una mesa del rincón, su rostro pálido y tenso. Frente a ella había una pila de documentos antiguos y su laptop abierta. «¿Qué pasa, María?», preguntó Lucía, sentándose. «Te ves como si hubieras visto un fantasma». María soltó una risa amarga. «Después de lo que hemos vivido, eso sería lo de menos. Mira esto». Le pasó a Lucía una fotografía antigua. En ella, Lucía reconoció a su abuela, mucho más joven, de pie junto a un grupo de hombres de aspecto serio. Uno de ellos era inconfundiblemente el guardián que habían enfrentado en el Templo Mayor. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. «Estuve investigando en los archivos digitalizados de la UNAM», explicó María. «Tu abuela, Lucía, estaba involucrada en un proyecto secreto del gobierno en los años 70. Un experimento para comunicarse con el más allá». Lucía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «No, no puede ser. Mi abuela era una simple ama de casa. Ella nunca». Pero mientras hablaba, recuerdos comenzaron a aflorar.
Pequeños detalles que nunca habían tenido sentido, las largas ausencias de su abuela cuando Lucía era niña, las conversaciones en voz baja que cesaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación, los libros de física cuántica escondidos en el ático. María continuó, el proyecto se llamaba Operación Xibalbá, por el inframundo maya. Utilizaban una combinación de tecnología de punta y conocimientos ancestrales para intentar abrir un portal al más allá. Pero, ¿por qué?, preguntó Lucía, tratando de procesar la información. Imagina el poder que tendría quien pudiera comunicarse con los muertos, respondió María. Secretos históricos, conocimientos perdidos, ventajas estratégicas incalculables. Lucía se reclinó en su silla, abrumada. Su mente daba vueltas, tratando de reconciliar la imagen de su dulce abuela con esta nueva información. «Hay más», dijo María, su voz bajando a un susurro. «Creo que el experimento nunca se detuvo realmente. Los mensajes de WhatsApp, el portal en el Templo Mayor, creo que todo es parte de una fase más avanzada del proyecto». En ese momento, el teléfono de Lucía vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «La verdad está en la casa vieja. Busca donde los recuerdos duermen. Ten cuidado, mi niña. No todos los fantasmas están muertos». Lucía mostró el mensaje a María, sus manos temblando ligeramente. «Tenemos que ir a esa casa», dijo María, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y emoción. Lucía asintió, sabiendo que estaba a punto de sumergirse aún más en un misterio que podría cambiar todo lo que creía saber sobre su familia y el mundo. El viaje a la antigua casa familiar fue tenso. Cada semáforo en rojo, cada vuelta, parecía una eternidad. Lucía no podía dejar de pensar en su abuela, en los secretos que había guardado toda su vida. ¿Cuánto de lo que creía saber sobre ella era verdad? La casa se alzaba solitaria al final de una calle tranquila en Coyoacán. Lucía recordaba haber pasado veranos felices allí de niña, persiguiendo mariposas en el jardín y escuchando las historias de su abuela en el porche. Ahora, la casa parecía diferente. Más oscura, más amenazante. Las sombras parecían moverse de forma extraña en las ventanas, como si la casa misma guardara secretos que no quería revelar. «¿Estás lista?», preguntó María, su voz apenas un susurro. Lucía asintió, sacando la llave que había heredado de su abuela. Con un chirrido que pareció resonar en toda la calle, la puerta se abrió. El interior de la casa estaba exactamente como Lucía lo recordaba, pero ahora cada objeto familiar parecía cargado de un significado oculto. Las fotografías en las paredes, los libros en los estantes, incluso el viejo reloj de péndulo en el pasillo, todo parecía guardar secretos. «Donde los recuerdos duermen», murmuró Lucía, repitiendo las palabras del mensaje. «El ático. Tiene que ser el ático». Subieron las escaleras, cada crujido de la madera vieja haciendo que Lucía se sobresaltara. El ático estaba oscuro y polvoriento, lleno de cajas y objetos cubiertos con sábanas. «Mira», dijo María, señalando un baúl antiguo en un rincón. «Ese no estaba aquí la última vez que vinimos, ¿verdad?». Lucía negó con la cabeza. Con manos temblorosas, se acercó al baúl y lo abrió. Dentro, encontró una pila de cartas amarillentas, fotografías antiguas y un diario de cuero gastado. Mientras hojeaba el diario, Lucía sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Las palabras de su abuela, escritas décadas atrás, revelaban una historia que nunca hubiera imaginado. «Hoy hemos logrado el primer contacto. La barrera entre los mundos es más delgada de lo que pensábamos. Pero temo que hayamos abierto una puerta que no podremos cerrar. Los susurros del otro lado son cada vez más fuertes, más insistentes». «¿Qué hemos desatado?». Lucía leyó página tras página, su corazón latiendo cada vez más rápido. Su abuela había sido parte de un equipo de científicos y médiums que habían estado experimentando con la comunicación interdimensional durante décadas. Habían logrado avances increíbles, pero también habían enfrentado peligros inimaginables. «Lucía, mira esto», dijo María, sosteniendo una fotografía. En ella,
un grupo de personas estaba de pie frente a un dispositivo que se parecía inquietantemente al que habían visto en el Templo Mayor. Y en el centro de la imagen, sonriendo con orgullo, estaba la abuela de Lucía. De repente, un ruido en la planta baja la sobresaltó. Pasos pesados subían las escaleras. «Alguien está aquí», susurró María, su voz temblorosa. Lucía miró a su alrededor, buscando desesperadamente una salida o un lugar para esconderse. Pero antes de que pudieran moverse, la puerta del ático se abrió de golpe. Una figura alta y sombría llenó el marco de la puerta. Lucía contuvo el aliento, reconociendo al hombre que habían visto en el Templo Mayor. «Veo que han encontrado el legado de tu abuela», dijo el hombre, su voz profunda resonando en el espacio cerrado del ático. «Es hora de que conozcan toda la verdad». Lucía y María se miraron, el miedo y la anticipación reflejados en sus ojos. Sabían que estaban a punto de sumergirse aún más en un misterio que podría cambiar no solo sus vidas, sino la comprensión misma de la realidad. El hombre dio un paso adelante, las sombras del ático jugando en su rostro, dándole un aspecto casi sobrenatural. «Mi nombre es Alejandro Vega», dijo. «Fui colega de tu abuela en el proyecto Xibalbá. Y ahora, necesito su ayuda para terminar lo que empezamos hace tantos años». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que las revelaciones que estaban por venir cambiarían todo. El pasado de su abuela, los secretos del gobierno, la naturaleza misma de la vida y la muerte, todo estaba a punto de ser cuestionado. Con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, Lucía se preparó para escuchar una historia que, estaba segura, desafiaría todo lo que creía saber sobre el mundo y sobre sí misma. La luz mortecina del atardecer se filtraba por las ventanas polvorientas del ático, proyectando sombras alargadas que parecían cobrar vida propia. Lucía, María y Alejandro Vega estaban sentados en un círculo, rodeados de cajas viejas y recuerdos olvidados. El aire estaba cargado de tensión y de un aroma a papel viejo y secretos largamente guardados. Alejandro Vega, con su rostro surcado por arrugas que hablaban de años de preocupación y conocimientos prohibidos, comenzó su relato. El proyecto Xibalbá comenzó en los años 70, en plena Guerra Fría. El gobierno mexicano, en colaboración con científicos de todo el mundo, buscaba una ventaja estratégica. Y qué mejor ventaja que la capacidad de comunicarse con los muertos. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que su abuela, la mujer que le había enseñado a hacer tamales y le contaba cuentos antes de dormir, hubiera estado involucrada en algo así parecía sacada de una novela de ciencia ficción. Al principio, continuó Vega, nuestros avances fueron lentos. Combinamos tecnología de punta con conocimientos ancestrales de culturas prehispánicas. Tu abuela, Lucía, era brillante. Fue ella quien propuso utilizar las frecuencias de ondas cerebrales para sintonizar con el otro lado. María, que había estado escuchando en silencio, intervino, pero, ¿cómo pasaron de experimentos en laboratorios a mensajes de WhatsApp de los muertos? Vega sonrió, pero era una sonrisa triste, cargada de arrepentimiento. La tecnología evolucionó, y nosotros con ella. Descubrimos que las redes de comunicación modernas, especialmente las inalámbricas, creaban un campo electromagnético que facilitaba el contacto interdimensional. El WhatsApp, con su encriptación y su alcance global, resultó ser el conducto perfecto. Lucía recordó los mensajes de su abuela, la advertencia sobre el peligro en la Avenida Reforma. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? Vega se levantó, caminando hacia la ventana. Por un momento, pareció perdido en sus pensamientos, su silueta recortada contra el cielo cada vez más oscuro de la Ciudad de México. Porque el velo entre los mundos se está adelgazando, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Los experimentos que realizamos hace décadas tuvieron consecuencias que no pudimos prever. Abrimos una puerta que nunca se cerró completamente. De repente, un ruido en la planta baja lo sobresaltó. Pasos pesados subían las escaleras. No estamos solos, murmuró Vega, su rostro palideciendo. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta del ático se abrió de golpe.
3 hombres vestidos de negro entraron, sus rostros ocultos tras máscaras que parecían absorber la luz. Alejandro Vega, dijo uno de ellos, su voz metálica y fría. Has hablado demasiado. Es hora de que vengas con nosotros. Lucía y María se pusieron de pie, listas para defender a Vega, pero éste las detuvo con un gesto. No, chicas. Esto es algo que he estado esperando durante mucho tiempo, dijo Vega con una calma sorprendente. Luego, dirigiéndose a Lucía, añadió, tu abuela dejó algo para ti. Búscalo en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas. Allí encontrarás las respuestas que buscas. Antes de que Lucía pudiera responder, los hombres de negro rodearon a Vega y, en un instante, desaparecieron. No hubo forcejeo, no hubo gritos. Simplemente se desvanecieron, como si nunca hubieran estado allí. Lucía y María se miraron, sus ojos Wahid con asombro y miedo. ¿Qué chingados acaba de pasar?, exclamó María, su voz temblando. Lucía sacudió la cabeza, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. No lo sé, pero tenemos que ir a ese instituto. Es nuestra única pista ahora. Salieron de la casa con el corazón acelerado, conscientes de que cada sombra podría ocultar un peligro. La noche había caído sobre la Ciudad de México, y las luces de neón y los faros de los coches creaban un paisaje urbano surrealista que parecía reflejar la realidad distorsionada en la que se encontraban. El viaje al Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas fue tenso. Cada semáforo en rojo, cada vuelta, parecía una eternidad. Lucía no podía dejar de pensar en su abuela, en los secretos que había guardado toda su vida, en el peligro que ahora las acechaba. Finalmente llegaron al instituto, un edificio moderno de cristal y acero que se alzaba como un monolito futurista en medio de la ciudad colonial. A pesar de la hora tardía, las luces estaban encendidas y había movimiento en el interior. ¿Cómo vamos a entrar?, preguntó María, mirando con aprensión la seguridad en la entrada. Lucía estaba a punto de responder cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. La puerta trasera estará abierta. Sigan el camino de las luces parpadeantes. El tiempo se agota. Se miraron, una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. Sabían que estaban a punto de sumergirse aún más en un misterio que podría cambiar el curso de la historia. Siguiendo las instrucciones del mensaje, encontraron una puerta de servicio sin vigilancia. Al entrar, se encontraron en un pasillo largo y oscuro. De repente, una luz parpadeó al final del corredor. Creo que debemos seguirla, susurró Lucía. Avanzaron con cautela, sus pasos resonando en el silencio sepulcral del edificio. Cada pocos metros, otra luz parpadeaba, guiándolas más profundo en las entrañas del instituto. Finalmente, llegaron a una puerta marcada con un símbolo extraño, una combinación de un átomo y un glifo maya. Este debe ser el lugar, dijo María, su voz apenas audible. Lucía tomó una respiración profunda y empujó la puerta. Lo que vieron al otro lado les cortó la respiración. Era un laboratorio enorme, lleno de equipos de alta tecnología que parecían sacados de una película de ciencia ficción. En el centro de la habitación había un dispositivo que reconocieron inmediatamente, era idéntico al que habían visto en el Templo Mayor. Pero lo que más llamó su atención fue una figura familiar que las esperaba junto al dispositivo. Era una mujer mayor, con el cabello blanco recogido en un moño y ojos que brillaban con una mezcla de amor y preocupación. Lucía sintió que el mundo se detenía. «Abuela», susurró, su voz quebrándose. La mujer sonrió, extendiendo sus brazos. «Mi niña, por fin has llegado. Tenemos mucho de qué hablar y muy poco tiempo». Lucía corrió hacia su abuela, envolviéndola en un abrazo que parecía desafiar las leyes de la física y la realidad misma. María observaba la escena, su mente científica luchando por comprender lo que estaba presenciando. «¿Cómo es posible?», preguntó Lucía, las lágrimas corriendo por sus mejillas. La abuela de Lucía acarició suavemente su cabello. «El velo entre los mundos es más delgado de lo que crees, mi amor.
pero eso también significa que estamos en grave peligro. Se separó gentilmente de Lucía y miró a ambas jóvenes con seriedad. Lo que están a punto de aprender cambiará todo lo que creen saber sobre la vida, la muerte y la realidad misma. ¿Están listas? Lucía y María intercambiaron miradas. Sabían que estaban a punto de cruzar un umbral del que no habría vuelta atrás. Con un asentimiento silencioso, se prepararon para escuchar la verdad que había permanecido oculta durante décadas. La abuela de Lucía se acercó al dispositivo en el centro de la habitación, sus movimientos fluidos y seguros a pesar de su edad aparente. Dijo, señalando la máquina, es el nexo. Es la culminación de décadas de investigación, la llave que puede abrir o cerrar las puertas entre dimensiones. Lucía observó el nexo con una mezcla de asombro y temor. Era una estructura compleja de metal y cristal, con luces parpadeantes y un suave zumbido que parecía resonar en sus huesos. «¿Pero, por qué?», preguntó María, su mente científica tratando de procesar la información. «¿Por qué crear algo así?». La abuela de Lucía sonrió tristemente. «Al principio, nuestras intenciones eran nobles. Queríamos entender la naturaleza de la conciencia, explorar la posibilidad de vida después de la muerte. Pero como suele suceder con el conocimiento prohibido, otros vieron el potencial para usarlo como un arma». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes? Hay facciones dentro del gobierno, y fuera de él, que creen que controlar el nexo les daría poder ilimitado, explicó la abuela. Imaginen poder acceder a todos los conocimientos de la historia, manipular la realidad misma. De repente, una alarma comenzó a sonar en el laboratorio. Luces rojas parpadearon, bañando la habitación en un resplandor siniestro. «Nos han encontrado», dijo la abuela, su voz urgente. «Escúchenme bien, niñas. El nexo debe ser destruido. Es la única forma de cerrar permanentemente la brecha entre los mundos». Lucía miró a su abuela con incredulidad. «¿Pero, eso significa que ya no podremos comunicarnos?». La anciana tomó las manos de Lucía entre las suyas. «Mi niña, siempre estaré contigo, en tu corazón y en tus recuerdos. Pero algunas puertas deben permanecer cerradas por el bien de todos». María, que había estado examinando el nexo, habló, «¿Pero, cómo lo destruimos? Esta tecnología es más avanzada que cualquier cosa que haya visto». La abuela de Lucía se acercó al dispositivo y comenzó a teclear en un panel de control. «He programado una secuencia de autodestrucción. Pero necesita ser activada manualmente desde el otro lado». Lucía sintió que su corazón se detenía. ¿El otro lado? ¿Te refieres? Sí, mi amor. El mundo de los muertos, confirmó la abuela. Y yo debo ser quien lo haga. Antes de que Lucía pudiera protestar, se escucharon pasos acercándose rápidamente por el pasillo. «No hay tiempo», dijo la abuela con urgencia. «Deben irse ahora. Yo me encargaré del nexo». Lucía abrazó a su abuela una última vez, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Te amo, abuela. Gracias por todo». «Y yo a ti, mi lucerito», respondió la anciana, su voz llena de amor y determinación. «Ahora vayan, salven nuestro mundo». Con el corazón pesado, Lucía y María corrieron hacia la salida. Justo cuando alcanzaban la puerta, Lucía miró hacia atrás una última vez. Vio a su abuela de pie junto al nexo, su figura comenzando a desvanecerse mientras el dispositivo emitía un brillo cada vez más intenso. Corrieron por los pasillos del instituto, el sonido de la alarma y pasos persiguiéndolas. Cuando finalmente salieron al aire fresco de la noche de la Ciudad de México, un resplandor brillante iluminó todas las ventanas del edificio, seguido de una onda expansiva que las hizo tambalearse. Lucía y María se miraron, sabiendo que el nexo había sido destruido y que la barrera entre los mundos se había sellado. El sacrificio de la abuela de Lucía había salvado ambos mundos, pero a un costo personal devastador. Mientras las sirenas de la policía se acercaban en la distancia, Lucía miró hacia el cielo estrellado de la Ciudad de México.
Una paz agridulce la invadió, sabiendo que aunque ya no podría recibir mensajes de WhatsApp del más allá, el amor y los recuerdos de su abuela vivirían para siempre en su corazón. ¿Y ahora qué?, preguntó María, su voz apenas un susurro en la noche. Lucía tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de todo lo que habían vivido y aprendido. Ahora, dijo con determinación, contamos nuestra historia. El mundo merece saber la verdad, o al menos, una versión de ella. Mientras caminaban por las calles de la ciudad, alejándose del caos que habían dejado atrás, Lucía sabía que su vida había cambiado para siempre. El mundo que conocía se había expandido más allá de lo imaginable, y ahora cargaba con el peso de un conocimiento que pocos podrían comprender. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y naranjas cuando Lucía y María finalmente llegaron al departamento de Lucía. Exhaustas física y emocionalmente, se desplomaron en el sofá, el silencio entre ellas cargado de pensamientos no expresados. ¿Crees que realmente se acabó?, preguntó María después de un largo momento, su voz apenas un susurro. Lucía miró por la ventana, observando cómo la Ciudad de México despertaba, ajena a los eventos sobrenaturales que habían ocurrido durante la noche. No lo sé, respondió honestamente. Pero siento que esto es solo el comienzo de algo más grande. En ese momento, el teléfono de Lucía vibró. Por un instante, su corazón se aceleró, pensando que podría ser otro mensaje del más allá. Pero era Javier. ¿Dónde han estado? Hay rumores por toda la ciudad sobre explosiones y actividad paranormal. Necesitamos hablar. Vengan al periódico lo antes posible. Lucía mostró el mensaje a María. Parece que el mundo no nos va a dar un respiro, dijo con una sonrisa cansada. Se ducharon y cambiaron rápidamente, la adrenalina reemplazando al cansancio. Mientras se dirigían a las oficinas de El Universal, Lucía no pudo evitar notar cómo la ciudad parecía diferente. Las calles familiares, los edificios que había visto cientos de veces, ahora parecían cargados de un significado oculto. ¿Cuántos secretos más guardaba la Ciudad de México? Al llegar al periódico, encontraron el lugar en un estado de caos organizado. Periodistas corrían de un lado a otro, teléfonos sonaban sin cesar, y en todas las pantallas se repetían imágenes de la explosión en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas. Javier las recibió con una mezcla de alivio y ansiedad. Por fin. ¿Dónde se habían metido? La ciudad está que arde con rumores. Algunos hablan de experimentos gubernamentales secretos, otros de invasiones alienígenas. Necesitamos la verdad. Lucía y María intercambiaron miradas. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo contar una historia que desafiaba toda lógica y razón? Javier, comenzó Lucía, eligiendo cuidadosamente sus palabras, lo que vamos a contarte va a cambiar todo. Pero necesitamos que confíes en nosotras y que nos ayudes a decidir qué parte de esta historia puede ser contada al mundo. Durante las siguientes horas, en una pequeña sala de conferencias con las persianas cerradas, Lucía y María relataron su increíble aventura. Hablaron sobre los mensajes de WhatsApp de los muertos, el proyecto Xibalbá, el Nexo, y el sacrificio de la abuela de Lucía para salvar ambos mundos. Javier escuchó en silencio, su expresión pasando de la incredulidad al asombro, y finalmente a una comprensión sobria de la magnitud de lo que había ocurrido. Esto es más grande que cualquier cosa que hayamos cubierto antes, dijo finalmente, pasándose una mano por el cabello. Pero tienes razón, Lucía. No podemos simplemente publicar esto tal cual. Causaría pánico, incredulidad, caos. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó María. ¿Mentimos? ¿Ocultamos la verdad? Lucía se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que amaba, la ciudad que ahora guardaba secretos más profundos de lo que jamás había imaginado. No, dijo finalmente, volviéndose hacia sus amigos. No mentiremos. Pero contaremos una versión de la verdad. Una que haga que la gente piense, que cuestione, que valore la vida y las conexiones que tenemos. Los tres pasaron las siguientes horas trabajando en el artículo.
Hablaron de fenómenos inexplicables, de la delgada línea entre la ciencia y lo sobrenatural, de la importancia de la memoria y el amor que trasciende la muerte. No mencionaron el proyecto Xibalbá ni el nexo por su nombre, pero dejaron pistas para aquellos lo suficientemente perspicaces para leer entre líneas. Cuando finalmente terminaron, el sol ya se estaba poniendo nuevamente sobre la Ciudad de México. Lucía releyó el artículo una última vez antes de enviarlo a imprenta, sabiendo que estas palabras cambiarían vidas, inspirarían preguntas y, tal vez, mantendrían viva la memoria de aquellos que habían sacrificado todo por cerrar la brecha entre los mundos. Esa noche, mientras Lucía se preparaba para dormir, miró la foto de su abuela en su mesita de noche. «Gracias, abuela», susurró. «Por todo». Y por un momento, justo antes de que el sueño la venciera, Lucía juró sentir una cálida presencia a su lado, y escuchar un susurro familiar en el viento: «Siempre estaré contigo, mi lucerito». Aunque el portal entre los mundos estaba cerrado, las preguntas que habían surgido permanecerían abiertas, invitando a los lectores a cuestionar sus propias creencias sobre la vida, la muerte y lo que podría existir más allá de nuestra comprensión. La Ciudad de México, con sus calles antiguas y sus rascacielos modernos, sus secretos ancestrales y sus misterios contemporáneos, se había convertido en el escenario de una historia que trascendía el tiempo y la realidad misma. Y Lucía, una simple periodista que había comenzado esta aventura con un mensaje imposible, ahora cargaba con el peso de un conocimiento que cambiaría el mundo, un secreto a la vez. La Ciudad de México bullía con una energía inusual esa mañana. El artículo de Lucía en El Universal había causado un revuelo sin precedentes. En cada esquina, en cada café, la gente discutía sobre fenómenos inexplicables, la naturaleza de la realidad y la posibilidad de comunicación con el más allá. Lucía observaba todo esto desde la ventana de su departamento, una taza de café humeante entre sus manos. Aunque el artículo había sido cuidadosamente editado para no revelar toda la verdad, la respuesta del público había sido abrumadora. Teorías de conspiración florecían en Internet, y varios expertos en lo paranormal habían salido de la woodwork para ofrecer sus opiniones. Su teléfono no había dejado de sonar desde la publicación. Periodistas, investigadores, e incluso algunas agencias gubernamentales querían hablar con ella. Pero Lucía se mantenía en silencio, sabiendo que la verdad completa era demasiado peligrosa para ser revelada. De repente, su teléfono vibró con un mensaje de María. «Prende la tele. Canal 5. Ahora». Intrigada y un poco alarmada, Lucía encendió el televisor. Lo que vio hizo que su taza de café se estrellara contra el suelo. En la pantalla, imágenes en vivo mostraban el Zócalo, el corazón de la Ciudad de México. Pero lo que captó su atención no fue la majestuosa catedral ni el Palacio Nacional. Fue el cielo sobre la plaza. Una grieta, como una herida en el mismo tejido de la realidad, se extendía sobre el Zócalo. A través de ella, se podían vislumbrar paisajes imposibles y figuras etéreas que parecían flotar entre dos mundos. El presentador, visiblemente agitado, hablaba sobre fenómenos inexplicables y posibles alucinaciones masivas, pero Lucía sabía la verdad. El velo entre los mundos se estaba rompiendo. Sin perder un segundo, Lucía se vistió y salió corriendo de su departamento. En el camino, llamó a Javier y María. «¿Lo están viendo?», preguntó, sin aliento mientras corría hacia el metro. «Es un desmadre total», respondió Javier. «La policía está tratando de evacuar el Zócalo, pero la gente está como loca. Algunos están tratando de tocar la cosa en el cielo». «Voy para allá», dijo Lucía. «Nos vemos en la esquina de Madero y Monte de Piedad». El viaje en metro fue surrealista. Aunque bajo tierra no se podía ver la grieta en el cielo, la tensión era palpable. La gente hablaba en susurros nerviosos, mostrándose videos en sus teléfonos, algunos rezando en voz baja. Cuando Lucía emergió en la estación Zócalo, el caos la golpeó como una ola. Miles de personas se arremolinaban en la plaza, algunas en pánico, otras en éxtasis religioso. La grieta en el cielo se había expandido, ahora cubriendo casi todo el Zócalo.
Lucía se abrió paso entre la multitud, buscando a sus amigos. Finalmente los vio, Javier con su cámara en alto tratando de capturar todo, María con su tablet, probablemente tomando lecturas de algún tipo. «Lucía», gritó María cuando la vio. «Esto es una locura. Las lecturas electromagnéticas están fuera de escala. Es como si la realidad misma se estuviera doblando». Lucía miró hacia la grieta. Ahora podía ver figuras más claramente a través de ella. Algunas parecían humanas, otras, decididamente no lo eran. Y todas parecían estar tratando de cruzar. «Tenemos que hacer algo», dijo Lucía, su mente trabajando a toda velocidad. «Si esto sigue expandiéndose». No necesitó terminar la frase. Todos entendían las implicaciones. Si el velo entre los mundos se rompía completamente, la realidad tal como la conocían dejaría de existir. De repente, un grito colectivo se elevó de la multitud. Lucía miró hacia arriba y sintió que su corazón se detenía. Una figura había emergido completamente de la grieta. Era alta, etérea, con una forma vagamente humanoide pero compuesta de luz y sombras en constante movimiento. La figura flotó sobre la multitud, su presencia causando una mezcla de terror y asombro. Luego, para sorpresa de todos, habló. Su voz resonó no en el aire, sino directamente en las mentes de todos los presentes. El equilibrio se ha roto. Los mundos se están fusionando. Si no se cierra la brecha, ambas realidades colapsarán. Lucía sintió que el mundo giraba a su alrededor. Reconocía esa voz. Era la voz de su abuela. «¿Qué podemos hacer?», gritó Lucía, su voz apenas audible en el caos. La figura se volvió hacia ella, y por un momento, Lucía juró ver el rostro de su abuela en ese ser de luz y sombra. El nexo debe ser reconstruido y activado desde ambos lados. Solo así se podrá restaurar el equilibrio. «¿Pero, cómo?», preguntó María, su voz temblando. «El nexo fue destruido. Los planos aún existen, ocultos donde todo comenzó. Deben encontrarlos y reconstruir el nexo antes de que sea demasiado tarde». Con esas palabras, la figura comenzó a desvanecerse. Lucía extendió su mano, queriendo tocar una última vez a su abuela, pero sus dedos solo atravesaron aire. «Espera», gritó. ¿Dónde comenzó todo? Pero la figura ya había desaparecido. Sin embargo, en su mente, Lucía escuchó un último susurro. «Donde los mundos se tocan, mi lucerito. Donde los antiguos dioses aún susurran sus secretos». Lucía se volvió hacia sus amigos, su mente trabajando a toda velocidad. «El templo mayor», dijo. Todo comenzó en el templo mayor. Javier y María asintieron, entendiendo la gravedad de la situación. Sin decir una palabra más, los tres se abrieron paso entre la multitud, dirigiéndose hacia las ruinas del antiguo templo azteca. Mientras corrían, Lucía no pudo evitar mirar hacia atrás. La grieta en el cielo se expandía cada vez más, y ahora podía ver otras figuras emergiendo. Algunas parecían benévolas, otras, decididamente no lo eran. El tiempo se agotaba. El destino de dos mundos pendía de un hilo, y Lucía sabía que estaban a punto de embarcarse en la misión más importante de sus vidas. La carrera para salvar la realidad había comenzado. Al llegar al templo mayor, se encontraron con una escena surreal. Las ruinas, normalmente tranquilas y llenas de turistas, ahora estaban desiertas. Pero el aire vibraba con una energía extraña, y sombras imposibles danzaban entre las antiguas piedras. «¿Por dónde empezamos?», preguntó Javier, su voz apenas un susurro. Lucía cerró los ojos, tratando de recordar los detalles de su primera visita aquí, cuando todo comenzó. «La piedra con el símbolo del sol y la luna unidos», dijo finalmente. «Tiene que estar ahí». Se adentraron en las ruinas, cada paso resonando con un eco sobrenatural. La grieta en el cielo era visible incluso desde aquí, expandiéndose lentamente como una herida cósmica. Finalmente, llegaron a la pequeña plaza donde habían encontrado el portal la primera vez.
La losa de piedra con el símbolo aún estaba allí, aparentemente intacta. María sacó su tablet, escaneando el área. Hay una energía residual increíble aquí, dijo. Pero no veo nada que se parezca a unos planos. Lucía se acercó a la piedra, sus dedos rozando los antiguos grabados. De repente, sintió un calor emanando de la superficie. Esperen, dijo. Creo que... Antes de que pudiera terminar la frase, el símbolo en la piedra comenzó a brillar con una luz azulada. Un haz de energía surgió de él, proyectando una imagen holográfica en el aire. No mames, susurró Javier, sus ojos Wahid como platos. La imagen mostraba planos complejos, diagramas y ecuaciones que parecían desafiar las leyes de la física conocida. Era el nexo, en toda su gloria interdimensional. ¿Cómo vamos a construir esto?, preguntó María, su voz mezclando asombro y desesperación. Necesitaríamos un equipo de científicos y ingenieros, y tecnología que probablemente ni siquiera existe aún. Lucía estaba a punto de responder cuando una voz familiar resonó en su mente. La tecnología ya existe, mi niña. Está oculta en las profundidades del instituto. Pero ten cuidado, no están solos en esta búsqueda. Lucía se giró hacia sus amigos. Tenemos que volver al Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas, dijo con urgencia. La tecnología que necesitamos está allí. Javier asintió, pero su rostro mostraba preocupación. ¿Y qué hay de la advertencia de tu abuela? ¿Quién más podría estar buscando esto? Como respondiendo a su pregunta, el sonido de pasos y voces se acercaba. Lucía reconoció una de ellas, era Alejandro Vega. Rápido, susurró Lucía. Tenemos que irnos antes de que nos encuentren. Mientras se escabullían entre las ruinas, Lucía no pudo evitar mirar hacia atrás. Vio a Vega y a un grupo de hombres vestidos de negro entrando en la plaza. Vega miró directamente hacia donde estaban escondidos, y por un momento, Lucía juró ver una sonrisa en su rostro. Esto se acaba de complicar, murmuró para sí misma. Salieron del templo mayor y se mezclaron con la multitud en pánico que aún llenaba las calles. La grieta en el cielo se había expandido aún más, y ahora cubría gran parte del centro histórico. ¿Cuál es el plan?, preguntó María mientras corrían hacia el metro. Lucía tomó una respiración profunda. Vamos al instituto. Encontramos la tecnología. Construimos el nexo. Salvamos el mundo. Javier soltó una risa nerviosa. ¿Así de fácil, eh? Pero todos sabían que nada de esto sería fácil. Estaban a punto de embarcarse en una misión imposible, con el destino de dos mundos en sus manos y fuerzas poderosas persiguiéndolos. Mientras se subían al metro, Lucía miró una última vez hacia el cielo desgarrado. Figuras etéreas continuaban emergiendo de la grieta, algunas benévolas, otras claramente malignas. El tiempo se agotaba. Vamos, dijo, su voz cargada de determinación. Tenemos un mundo que salvar. La Ciudad de México, siempre vibrante y llena de contrastes, ahora se había convertido en el escenario de una batalla cósmica que determinaría el destino de dos realidades. Mientras el metro avanzaba bajo la ciudad en caos, Lucía, Javier y María sabían que estaban a punto de enfrentar su mayor desafío. La reconstrucción del nexo no solo requeriría toda su inteligencia y valentía, sino que también los obligaría a enfrentar verdades sobre sí mismos y sobre la naturaleza de la realidad que podrían cambiarlos para siempre. El velo entre los mundos se estaba rompiendo, y solo ellos podían repararlo. La cuenta regresiva para salvar la realidad había comenzado. El Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas se alzaba ante ellos como una fortaleza de cristal y acero, su silueta recortada contra el cielo desgarrado por la grieta interdimensional. Lucía, Javier y María se detuvieron frente al edificio, sus corazones latiendo con una mezcla de miedo y determinación. ¿Cómo vamos a entrar?, susurró Javier, observando la seguridad reforzada en la entrada principal. Lucía estaba a punto de responder cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. La puerta de servicio en el lado este.
El código es 1521. Apúrense, el tiempo se agota. Parece que todavía tenemos un ángel guardián, murmuró Lucía, mostrando el mensaje a sus amigos. Se deslizaron por las sombras hasta la puerta indicada. María introdujo el código con dedos temblorosos, y para su alivio, la puerta se abrió con un suave clic. El interior del instituto era un laberinto de pasillos y laboratorios. Luces de emergencia parpadeaban, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. El aire estaba cargado de electricidad estática, y de vez en cuando, podían escuchar susurros etéreos que parecían provenir de las mismas paredes. ¿Por dónde?, preguntó María, su voz apenas audible. Como respondiendo a su pregunta, una serie de luces en el suelo se encendieron, formando un camino que se adentraba en las profundidades del edificio. Creo que por ahí, dijo Lucía, tratando de mantener la calma en su voz. Siguieron el camino de luces, cada paso resonando en el silencio sepulcral del instituto. Finalmente, llegaron a una puerta masiva de acero. En el centro, un panel de control brillaba con una luz azulada. Necesitamos una clave, dijo Javier, examinando el panel. Lucía cerró los ojos, concentrándose. Por un momento, creyó escuchar la voz de su abuela susurrando en su mente, la fecha en que los mundos se tocaron por primera vez, mi niña. Con un sobresalto, Lucía abrió los ojos. 13 de agosto de 1521, dijo con seguridad. El día que cayó Tenochtitlán. María introdujo la fecha en el panel. Por un momento, nada sucedió. Luego, con un ruido sordo, la puerta comenzó a abrirse. Lo que vieron al otro lado les cortó la respiración. Era un laboratorio enorme, lleno de tecnología que parecía sacada de una película de ciencia ficción. En el centro, sobre una plataforma elevada, estaba una estructura que reconocieron inmediatamente, era el nexo, o al menos, parte de él. No puedo creerlo, susurró María, sus ojos guaíd con asombro. Es hermoso. Lucía se acercó a la estructura, sintiendo el poder que emanaba de ella. Esto es lo que necesitamos para cerrar la grieta, dijo. Pero, ¿cómo lo activamos? Antes de que alguien pudiera responder, una voz familiar resonó en la habitación. Con la ayuda de alguien que pueda estar en ambos lados del velo. Se giraron para ver a Alejandro Vega emergiendo de las sombras, seguido por su equipo de hombres vestidos de negro. Usted, gruñó Javier, dando un paso protector frente a Lucía y María. Vega levantó las manos en un gesto de paz. No venimos a pelear, dijo. Venimos a ayudar. La situación es más grave de lo que imaginan. Lucía lo miró con desconfianza. ¿Por qué deberíamos confiar en usted? Vega suspiró, su rostro mostrando años de cansancio y arrepentimiento. Porque fui yo quien ayudó a tu abuela a diseñar el nexo original. Y porque soy el único que sabe cómo activarlo desde ambos lados del velo. Un silencio tenso cayó sobre la habitación. Lucía miró a sus amigos, luego de vuelta a Vega. Podía sentir que el tiempo se agotaba. La grieta en el cielo se expandía cada minuto, y con ella, el caos en ambos mundos. Está bien, dijo finalmente. ¿Qué necesitamos hacer? Vega se acercó al nexo, sus dedos rozando los controles con familiaridad. El nexo necesita ser activado simultáneamente desde nuestro mundo y desde el otro lado. Yo puedo hacerlo desde aquí, pero necesitamos a alguien del otro lado. Mi abuela, dijo Lucía, comprendiendo. Ella puede hacerlo desde el otro lado. Vega asintió. Exacto. Pero para comunicarnos con ella, necesitamos abrir temporalmente una conexión. ¿Y eso? Podría expandir aún más la grieta, completó María, su mente científica comprendiendo las implicaciones. Es un riesgo que tenemos que tomar, dijo Lucía con determinación. ¿Qué tengo que hacer? Vega la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Necesitas conectarte al nexo. Tu vínculo con tu abuela servirá como puente entre los mundos.
Pero Lucía, debes entender, esto es peligroso. Podrías quedar atrapada entre los mundos. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su determinación no flaqueó. Lo haré, dijo. Por mi abuela, por todos nosotros. Mientras Vega y su equipo preparaban el nexo, Javier se acercó a Lucía. ¿Estás segura de esto?, preguntó, su voz cargada de preocupación. Lucía le tomó la mano, sintiendo el calor y la fuerza en su agarre. Tengo que hacerlo, Javier. Es la única forma. María se unió a ellos, formando un pequeño círculo de amistad y apoyo. Estaremos aquí contigo, Lucía. Pase lo que pase. Con un último abrazo a sus amigos, Lucía se acercó al nexo. Vega le indicó dónde colocarse y le entregó un casco lleno de sensores. Cuando active el nexo, concentra todos tus pensamientos en tu abuela, instruyó Vega. Visualízala, recuerda su voz, su olor, todo lo que la hace ella. Lucía asintió, cerrando los ojos y preparándose mentalmente. Escuchó a Vega dar la orden de activación, y de repente, sintió como si cada célula de su cuerpo estuviera electrificada. El mundo a su alrededor desapareció. Se encontró flotando en un vacío lleno de luces y sombras danzantes. Voces etéreas susurraban a su alrededor, algunas familiares, otras completamente alienígenas. «Abuela», gritó Lucía, su voz resonando en la vastedad del vacío. «Te necesito». Por un momento, nada sucedió. Luego, como un faro en la oscuridad, Lucía vio una luz cálida y familiar. La figura de su abuela se materializó frente a ella, su sonrisa tan reconfortante como siempre. «Mi niña», dijo la abuela, su voz llena de amor y orgullo. «Sabía que lo lograrías». Lucía quería abrazarla, pero sabía que no había tiempo. «Abuela, necesitamos activar el nexo desde ambos lados. Es la única forma de cerrar la grieta». La abuela asintió, su expresión volviéndose seria. «Lo sé, mi amor. Pero debes entender, cerrar la grieta tendrá un costo. El velo entre los mundos debe ser restaurado completamente». Lucía sintió un nudo en la garganta. «¿Eso significa qué?» «Significa que esta será la última vez que podamos comunicarnos así», confirmó la abuela, una lágrima etérea deslizándose por su mejilla. «Pero es necesario, por el bien de ambos mundos». Con el corazón pesado pero lleno de determinación, Lucía asintió. «Estoy lista, abuela. ¿Qué tenemos que hacer?». La abuela le explicó el proceso, sus palabras mezclándose con las instrucciones que Vega daba desde el otro lado. Lucía se concentró, canalizando toda su energía y amor hacia el nexo. De repente, sintió como si una corriente eléctrica atravesara su cuerpo. El vacío a su alrededor comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Pudo ver la grieta, una herida cósmica que se extendía más allá de lo que su mente podía comprender. «Ahora, mi niña», gritó la abuela. «Visualiza la grieta cerrándose». Lucía cerró los ojos, concentrando toda su voluntad en la imagen de la grieta sanando, los mundos separándose pero en equilibrio. Sintió una energía inmensa fluyendo a través de ella, como si fuera un conducto entre realidades. El vacío a su alrededor comenzó a vibrar, luces de todos los colores danzando frenéticamente. Lucía podía escuchar voces, algunas familiares, otras completamente alienígenas, todas mezclándose en una cacofonía cósmica. «Está funcionando», escuchó gritar a Vega desde algún lugar distante. «La grieta se está cerrando». Lucía abrió los ojos y vio la grieta contrayéndose, los bordes de la realidad cosiéndose lentamente. Pero también notó que la figura de su abuela comenzaba a desvanecerse. «Abuela», gritó, extendiendo su mano. La abuela le sonrió, su forma cada vez más translúcida. «Estoy tan orgullosa de ti, mi lucerito. Recuerda, aunque no puedas verme, siempre estaré contigo. En tus recuerdos, en tu corazón. Te amo, abuela», sollozó Lucía, las lágrimas flotando en el vacío interdimensional. «Y yo a ti, mi niña. Ahora, es tiempo de que regreses».
Tu mundo te necesita. Con un último destello de luz, la figura de la abuela desapareció completamente. Lucía sintió que era jalada hacia atrás, como si una fuerza inmensa la estuviera arrastrando. De repente, se encontró de vuelta en el laboratorio del instituto, jadeando y temblando. Javier y María corrieron hacia ella, sosteniéndola mientras se tambaleaba. ¿Estás bien?, preguntó María, su voz llena de preocupación. Lucía asintió débilmente, incapaz de hablar por el momento. Miró a su alrededor y vio a Vega y su equipo trabajando frenéticamente en los controles del nexo. «Lo logramos», exclamó Vega, su rostro iluminado por una mezcla de alivio y asombro. «La grieta se está cerrando». Todos se acercaron a las pantallas que mostraban imágenes en vivo del cielo sobre la Ciudad de México. La enorme herida cósmica se estaba contrayendo visiblemente, los bordes de la realidad fundiéndose nuevamente. «Increíble», susurró Javier, su instinto periodístico luchando con su asombro. Lucía se apoyó en sus amigos, exhausta pero llena de una extraña paz. Sabía que habían logrado lo imposible, salvando no solo su mundo, sino también el más allá. De repente, las luces del laboratorio parpadearon y el nexo emitió un zumbido agudo antes de apagarse completamente. «¿Qué pasó?», preguntó María, alarmada. Vega revisó los controles, una expresión de comprensión dawning en su rostro. «Se autodestruyó», dijo. «El nexo se sacrificó para cerrar permanentemente la brecha entre los mundos». Un silencio cayó sobre el grupo mientras procesaban lo que esto significaba. El peligro había pasado, pero con él, también la posibilidad de volver a comunicarse con el más allá. Lucía sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que era lo correcto, lo necesario, pero no podía evitar sentir la pérdida de esa última conexión con su abuela. «¿Y ahora qué?», preguntó Javier, rompiendo el silencio. Lucía miró a sus amigos, luego a Vega y su equipo. Todos habían sido cambiados por esta experiencia, unidos por un secreto que desafiaba la comprensión. «Ahora», dijo Lucía, su voz cansada pero firme, «contamos nuestra historia. No toda, por supuesto. Pero el mundo merece saber que hay más en la realidad de lo que podemos ver o tocar». Vega asintió, una pequeña sonrisa en su rostro. «Tienes razón. Es tiempo de que algunas verdades salgan a la luz. Pero con cuidado, para no causar pánico». Mientras el grupo comenzaba a discutir cómo proceder, Lucía se acercó a una ventana. El cielo sobre la Ciudad de México había vuelto a la normalidad, el smog y las nubes reemplazando la grieta cósmica. La vida continuaba, la mayoría de las personas ajenas al drama cósmico que acababa de desarrollarse. Lucía apoyó su mano en el cristal, sintiendo el calor del sol. Por un momento, creyó ver el reflejo de su abuela sonriéndole. Parpadeó, y la imagen desapareció, pero la calidez permaneció. «Gracias, abuela», susurró. «Por todo». La Ciudad de México, que había sido el escenario de una batalla interdimensional, volvía lentamente a la normalidad, aunque para Lucía y sus amigos, nada volvería a ser igual. Mientras el sol se ponía sobre el horizonte urbano, bañando la ciudad en tonos dorados y rojizos, Lucía sabía que una nueva etapa de su vida estaba comenzando. Una etapa donde tendría que encontrar el equilibrio entre lo que sabía y lo que podía compartir, entre el dolor de la pérdida y la alegría de haber salvado dos mundos. La aventura que había comenzado con un mensaje imposible de WhatsApp había cambiado no solo su vida, sino su comprensión misma de la realidad. Y aunque la conexión directa con el más allá se había cerrado, Lucía sabía que los lazos del amor y la memoria trascendían cualquier barrera, incluso la de la muerte misma. Con una última mirada al cielo ahora tranquilo, Lucía se volvió hacia sus amigos y colegas. Tenían una historia que contar, un mundo que cambiar, y una nueva realidad que enfrentar. Y lo harían juntos, fortalecidos por las experiencias compartidas y el conocimiento de que hay más en el universo de lo que jamás habían imaginado. El capítulo cerraba con la promesa de un nuevo amanecer, tanto para nuestros héroes como para un mundo que, sin saberlo, había estado al borde de la destrucción y ahora se enfrentaba a un futuro lleno de posibilidades y misterios por descubrir.
El sol se alzaba sobre la Ciudad de México, bañando los edificios en un resplandor dorado que parecía purificar la urbe después de los eventos sobrenaturales de los últimos días. Lucía observaba el amanecer desde la terraza de su departamento, una taza de café humeante entre sus manos, su mente aún procesando todo lo que había vivido. Habían pasado 3 semanas desde el cierre de la grieta interdimensional. 3 semanas de caos mediático, teorías conspirativas y una avalancha de preguntas para las que el mundo no estaba preparado. El artículo que Lucía, Javier y María habían escrito para El Universal se había vuelto viral en cuestión de horas. Hablaba de anomalías electromagnéticas, fenómenos inexplicables y la delgada línea entre la ciencia y lo sobrenatural. No mencionaba el nexo ni el proyecto Xibalbá por nombre, pero dejaba suficientes pistas para que los más perspicaces pudieran leer entre líneas. La reacción había sido mixta. Algunos lo descartaron como sensacionalismo, otros lo abrazaron como una revelación. Grupos de investigación paranormal florecieron de la noche a la mañana, y el turismo en el Templo Mayor se había disparado. Lucía tomó un sorbo de su café, recordando las interminables entrevistas, las reuniones secretas con funcionarios del gobierno, las noches en vela tratando de decidir cuánto revelar y cuánto mantener en secreto. Su teléfono vibró, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de Javier. «Prende la tele. Canal 5. Están hablando de nosotros otra vez». Con un suspiro, Lucía entró a su sala y encendió el televisor. Un panel de expertos discutía acaloradamente sobre los eventos de las últimas semanas. Y aunque el gobierno insiste en que fue simplemente un fenómeno atmosférico inusual, las preguntas persisten, decía una presentadora de noticias. ¿Qué vieron realmente los miles de testigos en el Zócalo? ¿Y qué hay de los reportes de comunicaciones con seres fallecidos? Lucía apagó el televisor, incapaz de seguir escuchando. Sabía la verdad, pero también sabía que el mundo no estaba listo para ella. No completamente. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era María. Reunión en el café de siempre en 1 hora. Vega tiene noticias. Lucía se vistió rápidamente, optando por unos jeans y una blusa sencilla. Antes de salir, se detuvo frente a la foto de su abuela en la mesita de noche. «Ojalá estuvieras aquí para aconsejarme, abuela», susurró, tocando suavemente el marco. Por un momento, creyó sentir una cálida brisa acariciar su mejilla, como un beso fantasmal. Sonrió, sabiendo que de alguna manera, su abuela seguía cuidándola. El café estaba sorprendentemente tranquilo para ser media mañana. Lucía encontró a Javier, María y Alejandro Vega sentados en una mesa del rincón, hablando en voz baja. «Qué bueno que llegaste», dijo María cuando Lucía se sentó. Vega nos estaba contando sobre la decisión del gobierno. Vega, que parecía haber envejecido años en las últimas semanas, asintió gravemente. «Han decidido clasificar todo el incidente», dijo. «El proyecto Xibalbá, el nexo, todo. Oficialmente, nunca existió». Lucía sintió una mezcla de alivio y frustración. ¿Y qué pasa con la gente que vio la grieta? ¿Con todos los que recibieron mensajes? «Fenómeno atmosférico inusual y alucinaciones masivas», respondió Vega con una sonrisa irónica. «Al menos, esa es la versión oficial». Javier golpeó la mesa con frustración. «¿Entonces todo fue para nada? ¿Vamos a pretender que nada pasó?» «No todo», dijo Lucía, su mente trabajando rápidamente. «Tal vez no podamos contar toda la verdad, pero podemos sembrar la semilla de la duda. Hacer que la gente cuestione, que piense más allá de lo que puede ver y tocar». María asintió, entusiasmada. «Podríamos escribir un libro. Ficción basada en hechos reales. Lo suficientemente cercano a la verdad para que quienes vivieron los eventos lo reconozcan, pero lo suficientemente vago para no violar la clasificación del gobierno». «Me gusta», dijo Javier, su instinto periodístico despertando. «Podríamos incluso hacer una serie de podcasts, explorar diferentes aspectos de lo paranormal y lo científico».
Vega los observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Solo tengan cuidado, advirtió. Hay fuerzas que preferirían que todo esto quedara enterrado para siempre. Lucía miró a sus amigos, luego a Vega. Lo tendremos, prometió. Pero el mundo merece saber que hay más en la realidad de lo que nos han enseñado. Incluso si solo es un susurro de la verdad. Mientras discutían los detalles de su plan, Lucía no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y nostalgia. La aventura que había comenzado con un mensaje imposible de WhatsApp había cambiado su vida para siempre. Había perdido la conexión directa con su abuela, pero había ganado una comprensión más profunda del universo y de sí misma. Horas más tarde, cuando el grupo se dispersó, Lucía decidió caminar por la ciudad en lugar de tomar el metro. Quería sentir el pulso de la Ciudad de México, observar a la gente que, sin saberlo, había estado al borde de un apocalipsis interdimensional. Sus pasos la llevaron al Zócalo, ahora lleno de turistas y locales disfrutando del día soleado. Nadie parecía recordar la grieta en el cielo, las figuras etéreas que habían emergido de ella. Lucía se sentó en una banca, observando la vida fluir a su alrededor. Sacó su teléfono y abrió la aplicación de notas. Era hora de comenzar a escribir su historia. En un mundo donde la realidad es más extraña que la ficción, escribió, a veces la verdad llega de las formas más inesperadas. Como un mensaje de WhatsApp de alguien que ya no está entre nosotros. Mientras escribía, Lucía sintió una paz que no había experimentado en semanas. Sabía que lo que estaba a punto de crear no sería solo un libro o una serie de podcasts. Sería un puente entre mundos, una forma de honrar la memoria de su abuela y de todos aquellos que habían luchado para mantener el equilibrio entre las realidades. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Lucía levantó la vista de su teléfono y sonrió. Por un momento, creyó ver la figura etérea de su abuela entre la multitud, sonriéndole con orgullo antes de desvanecerse. Gracias, abuela, susurró al viento. Por todo. Y con esas palabras, Lucía Mendoza, periodista convertida en guardiana de secretos cósmicos, comenzó a tejer una historia que, aunque disfrazada de ficción, llevaría consigo la chispa de una verdad universal. Una verdad sobre el amor que trasciende la muerte, sobre los misterios que nos rodean y sobre el poder de la conexión humana, incluso frente a fuerzas que desafían nuestra comprensión. La noche caía sobre la Ciudad de México, y con ella, el último capítulo de una aventura llegaba a su fin. Pero para Lucía y sus amigos, era solo el comienzo de una nueva misión, mantener viva la memoria de lo que habían vivido y, poco a poco, preparar al mundo para las maravillas y los peligros que acechan más allá del velo de la realidad cotidiana. Mientras Lucía caminaba de regreso a casa, las luces de la ciudad brillando como estrellas terrenales, no pudo evitar sonreír. El WhatsApp de los muertos había cambiado su vida, había sacudido su comprensión del universo, pero también le había enseñado una lección invaluable, que el amor, la amistad y la valentía son las fuerzas más poderosas que existen, capaces de trascender incluso las barreras entre los mundos. Y así, con el corazón lleno de esperanza y la mente rebosante de historias por contar, Lucía se adentró en la noche de la Ciudad de México, lista para enfrentar cualquier misterio que el futuro pudiera traer. Porque ahora sabía que, sin importar qué tan oscura fuera la noche, siempre habría una luz guiándola, un susurro del más allá recordándole que los lazos del amor son eternos. El último capítulo de El WhatsApp de los muertos terminaba, pero la historia de Lucía, y las verdades que había descubierto, apenas comenzaban a extenderse por el mundo, como ondas en un estanque cósmico, tocando vidas y despertando mentes, un mensaje a la vez. Con estas palabras, Lucía cerró su laptop, dando por terminado el último capítulo de su libro. Miró por la ventana de su departamento, observando las luces de la Ciudad de México brillar en la noche como un reflejo del cielo estrellado. Habían pasado 6 meses desde el cierre de la grieta interdimensional. Su libro, titulado Mensajes del Más Allá, una historia de amor, pérdida y redención en la era digital, se había convertido en un bestseller internacional. El podcast que había creado con Javier y María, Ecos del Otro Lado, tenía millones de seguidores en todo el mundo.
Aunque oficialmente todo se había explicado como un fenómeno atmosférico inusual y alucinaciones masivas, Lucía sabía que sus palabras habían sembrado la semilla de la duda en muchas mentes. La gente comenzaba a cuestionar, a mirar más allá de lo evidente, a considerar posibilidades que antes habrían descartado. Su teléfono vibró con un mensaje de Javier. ¿Lista para la gira de presentación? Mañana empezamos en Guadalajara. Lucía sonrió, tecleando una respuesta afirmativa. Estaba nerviosa pero emocionada. Sabía que cada presentación, cada entrevista, era una oportunidad para compartir un poco más de la verdad, siempre cuidadosamente envuelta en el manto de la ficción. Se levantó y caminó hacia la repisa donde guardaba sus recuerdos más preciados. Tomó la foto de su abuela, pasando los dedos suavemente por el marco. «Lo logramos, abuela», susurró. «Estamos manteniendo viva la memoria, preparando al mundo poco a poco». Por un momento, creyó sentir una cálida presencia a su lado, como un abrazo etéreo. El aroma a café y pan dulce, tan característico de su abuela, pareció llenar la habitación por un instante. Lucía cerró los ojos, dejando que la sensación la envolviera. Sabía que aunque el velo entre los mundos se había cerrado, el amor trascendía todas las barreras. Su abuela, de alguna manera, seguía con ella. Con renovada determinación, Lucía comenzó a preparar su maleta para el viaje. Mientras guardaba su ropa y sus notas, no pudo evitar reflexionar sobre cómo había cambiado su vida. De ser una periodista más en la gran ciudad, se había convertido en una guardiana de secretos cósmicos, en un puente entre lo conocido y lo desconocido. El reloj marcó la medianoche y, como si fuera una señal, su teléfono vibró una última vez. Era un mensaje de un número desconocido. El velo puede estar cerrado, mi lucerito, pero el amor siempre encuentra un camino. Estoy orgullosa de ti. Sigue contando nuestra historia. Lucía sonrió, una lágrima de alegría rodando por su mejilla. No necesitaba preguntarse quién había enviado el mensaje. Algunas cosas, después de todo, estaban más allá de la explicación racional. Apagó las luces de su departamento y se acostó, lista para soñar con nuevas aventuras y misterios por resolver. Mañana sería el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno en el que continuaría explorando los límites de la realidad y manteniendo viva la memoria de lo que había vivido. Mientras se quedaba dormida, Lucía Mendoza, la mujer que había salvado dos mundos y ahora se dedicaba a unirlos a través de sus historias, sonrió. El WhatsApp de los muertos había sido solo el comienzo. El verdadero mensaje, el de amor, esperanza y conexión, seguiría resonando en cada palabra que escribiera, en cada historia que contara. Y así, en la Ciudad de México, donde lo antiguo y lo moderno, lo mágico y lo mundano coexisten en perfecta armonía, una nueva leyenda había nacido. Una leyenda sobre una periodista valiente, un velo entre mundos, y el poder eterno del amor y la memoria. La historia de Lucía Mendoza y el WhatsApp de los muertos había llegado a su fin, pero su impacto en el mundo apenas comenzaba. Y quién sabe, tal vez en algún rincón del cosmos, en alguna frecuencia más allá de nuestra comprensión, los muertos siguen susurrando sus secretos, esperando que alguien más sea lo suficientemente valiente para escuchar. Fin.